Y ha llegado el momento de poder compartir palabra de Dios. Y nunca me voy a cansar de decir, la palabra del Señor siempre es buena. Siempre es buena la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos ha acompañado y ha acompañado obviamente a los cristianos y creyentes antes que nosotros. Nos sigue acompañando a nosotros en toda nuestra vida cristiana y seguirá acompañando a las generaciones que vienen. Y la palabra del Señor es eso. La palabra del Señor es esa guía, esa ayuda. Dios nos acompañará a través de su palabra. Por eso nosotros siempre, una de las cosas que hacemos hincapié como ministerio, como iglesia, es que siempre nuestro fundamento y tu fundamento en tu vida no sea y solamente lo que nosotros quizás como pastores o líderes podemos llegar a hablar, sino que tú sepas de que lo fundamental, la piedra angular, como dice la Biblia, ¿no? Donde se apoya toda la estructura, la base, tiene que ser la palabra del Señor. Y ahí es donde tú no te vas a confundir nunca. No importa que quizás venga alguna persona y quiera confundirte, o venga alguien y quizás entienda y comparta lo que malentiende, o las interpretaciones humanas. Pero cuando tú vas a la Biblia, entonces tú entiendes que la palabra del Señor no cambia. Y entonces esa es tu seguridad. ¿Cuál es tu seguridad? Que tú leas la palabra del Señor y tú puedas entender que todo lo que nosotros compartimos como hombres o mujeres de Dios esté allí en la Biblia. Y eso es lo fundamental. Algunas personas dicen, no, porque, bueno, lo hemos visto en la época del pastor Hernán, cuando estuvimos en pandemia y nos enseñó a través de las radios todas más de no sé cuántas horas, miles de horas estuvo enseñándonos. Y entonces escuchamos personas y hombres que decían ser de Dios y que decían, no, ahora Dios ya no habla más por la Biblia, ahora habla por mi boca. Y uno dice, wow, increíble. Yo a veces digo, uno a veces tiene ese temor de Dios de no atribuirse cosas y no creer que somos nosotros, sino que entendimos que simplemente somos un instrumento. Y que si no estamos nosotros, vendrá otro instrumento. Y Dios no es que se paraliza el mundo porque cualquiera de nosotros deje de ir a la iglesia. Dios va a seguir predicando la palabra del Señor. Pero si no, nos han querido enseñar y nos han querido meter a la fuerza de que cualquier cosa pueden decir los que son como supuestos hombres de Dios. No. La palabra de cualquier hombre, cualquier mujer de Dios tiene que ser tamizada por la Biblia. Alguno dice, pastora, ¿qué es tamiz? Es como el colador, pero más chiquitito todavía, porque el colador tiene los agujeritos más grandes. El tamiz tiene aquellos que cocinan, ¿no? Y sobre todo los que hacen postres, dicen, tenés que tamizar la harina para que no quede ningún grumo. Y claro, cuando tú miras, el tamiz tiene como agujeritos que ni siquiera los podemos ver quizás claramente, pero están ahí. Cuando tamizas, pasa la harina y queda arriba los grumos. Bueno, eso, tamizar. Eso es tamizar, es pasar y que hasta lo más pequeño. Bueno, así dice la Biblia que entonces tenemos que ser nosotros, no solamente nosotros. Alguno dirá, pastora, usted, porque es pastora. No. Esto es para todos nosotros, para ti también. Obviamente que algunos tenemos más responsabilidad que otros, es verdad. Pero eso no significa que la palabra del Señor no sea igual para todos. Claro que es igual para todos. Y la palabra que tú hablas o la que tú crees o la que tú vives o la que tú has aprendido o la que te han enseñado, siempre la tienes que pasar por el tamiz de la palabra del Señor. Porque eso entonces te ayudará a saber de que tú estás caminando con pie de plomo, como se dice comúnmente, ¿no? Que estás por buen camino. Yo siempre cuento la misma historia y siempre cuento que cuando llegué a los caminos del Señor, o cuando me reconcilié, mejor dicho, con el Señor, entonces yo, una de las cosas que siempre fui muy desconfiada, yo soy una persona que primero evalúo y después veré si te doy la razón o no. Digo, no soy muy fácil de convencer tampoco. Tienes que convencerme. A mis hijos se ríen porque yo le digo, a mí no me pueden obligar. A mí convénzanme. Porque el que me quiera obligar, chao. Yo soy como una mula. Me paro ahí, no me vas a mover. No aplaudas, no es para eso. Entonces yo siempre les digo, y siempre fui así. Cuando llegué a los caminos del Señor, yo escuchaba las prédicas de los pastores, escuchaba las prédicas del pastor Hernán,
Y yo decía, bueno, voy a leer la Biblia y que Dios me confirme. Así, siempre. Leía la Biblia y yo decía, acá está. Acá está lo otro, acá está tal cosa, acá está. Y entonces Dios me iba confirmando. Porque yo siempre fui una persona que uno tiene como esa cautela. No, de que uno dice, bueno, no quiero ser muy confiada, porque a los que son muy confiados normalmente les va mal, ¿verdad? Algunos dicen, no, después pásame la documentación. No lo hagas eso nunca. Después pásame, no, todo firmadito, papeles claros. Por algo soy abogada. No estoy muy lejos de lo que yo soy. Entonces uno dice, pastora, bueno, porque todo tiene que quedar claro, como el agua. Y así es la palabra del Señor. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, tú tienes que pasar por el tamiz de la Biblia. Tanto la palabra que nosotros te predicamos, tanto lo que tú vas entendiendo. Porque algunos dicen, pastora, ya leí la Biblia, ya la entendí, pero ¿la estás pasando por el tamiz de la palabra? Porque algunos entienden y entienden mal. Algunos entienden y entienden muy mal. Y luego otros que han sido mal explicados, mal enseñados, han tergiversado la palabra del Señor. Ya lo conocemos eso. Entonces, para seguridad, esto es para seguridad tuya, de tu vida, de tu fe. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú camines en esta vida van a haber muchas voces por todos lados. Tú vas a andar caminando, y esto para los jóvenes, que algunos dicen, pastora, bueno, cuando tú camines, cuando tú vayas saliendo al mundo, cuando tú vayas saliendo a la sociedad, la gente te va a decir, vení, te van a palmear la espalda. Y así, algunos dicen, pastora, bueno, conocemos historias de personas que dicen, pastora, a mí mi jefe me hacía firmar. No sé qué, me decía, vos firmá. Y claro, el joven de 18, 19 años, 20, firmaba. Claro, resulta que después eran cheques que no tenían fondo. Después lo hacían firmar como que él era gerente de una sociedad. Claro, después la gente dijo, no, con 20 años no tiene ni cuenta bancaria todavía. Y entonces se dieron cuenta que en realidad lo habían utilizado al muchacho y a las muchachas, y eran varios jóvenes. Claro, entonces la gente, el joven dice, no, pero es re bueno mi jefe. Yo a veces le digo, vayan con pie de plomo. Yo he aconsejado tantos jóvenes y yo a veces le digo, ustedes no pequen por jóvenes, sean sabios. Y si nosotros a veces les decimos, tengan cuidado en esto, en aquello, si a veces tus padres te dicen, mirá, pon el ojo acá, porque claro, a nosotros también ya nos estafaron, ya nos engañaron, claro, cuando éramos jóvenes también. Pero ahora tú tienes a alguien que te enseña. Bueno, así es Dios. Dios es un Dios que te va a ir enseñando y que el Señor lo que no quiere es que tú seas estafado, que tú seas timado, que tú seas engañado. El Señor esas cosas no le agradan, obviamente. Y entonces el Señor se toma el tiempo de dejar instituida iglesia, porque no somos la única, para que tú entiendas la palabra, para que tú sepas que todo lo que Dios te habla y lo que Dios te dice no es pura casualidad. Qué linda palabra, como la canción de Amores, que es bonita al oído. No, es una palabra para que tú tengas en cuenta, para que tú estés atento. ¿Por qué? Porque en la vida tú te vas a cruzar con muchas personas. Te vas a cruzar con todo tipo de creencias, te vas a cruzar con todo tipo de gente que te va a tratar de cantar canción de amores al oído. Y algunos dirán, pastor, ¿y cómo yo sé que lo que me están diciendo, lo que me están hablando, lo que me están aconsejando es para mi bien? Sabes que yo conocí personas a lo largo y testimonios que he escuchado, que yo digo, es increíble. Así había un momento una mujer que realmente era mala, era una señora, no sé cuántos años tenía, más de 30 y largos de años, ya casi llegando a los 40. Y entonces, ¿qué hacía ella? Ella, entonces, los amiguitos, ella tenía mucha habilidad con los jóvenes y bueno, entonces ella como que juntaba a los amigos de los hijastros, de quien sea. Y entonces ella dirá, pastora, ¿qué les hacía? ¿Los hacía estudiar? No, les prestaba las habitaciones para que los adolescentes
tengan sus primeras experiencias. Y uno dice, pero ¿qué? O sea, uno dice, ¿qué cabeza? Claro, los padres decían, no, está con la señora. Y la señora, y ella armaba y decía, no, ahí vayan, ahí tienen. Uno dice, claro, después muchas jóvenes quedaron embarazadas y demás. Y claro, y después ella decía, bueno, pero yo no sé con qué corazón lo hacía. Yo creo que no era muy bueno. Porque una persona, uno dice, bueno, alguno dirá, pastora, bueno, fíjate alguno dice, está con la mamá de sus amiguitos. Bueno, abre el paraguas. Fíjate, porque uno dice, no, si es una señora buena, les daba de comer, los llevaba. Claro, pero también después le prestaba las habitaciones a los adolescentes. Y los padres confiados de que había un adulto mayor, en teoría supervisando y cuidándolos. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, cuando tú camines por esta vida, te vas a cruzar con miles de personas. Y aunque vayas creciendo y aunque vamos cumpliendo años, siempre van a haber voces de todos los costados, en todas las áreas de tu vida, que van a tratar de convencerte. Y eso es lo que tú no tienes que olvidarte. Que nuestra palabra y el fundamento y hacia dónde vamos y nuestro norte siempre es la palabra del Señor. Quiero compartir contigo hoy la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 29 al 34. Vamos a leer entonces en el libro de Mateo, capítulo 20, del 29 al 34, y dice así. Al salir ellos de Jericó, habla de Jesús y los discípulos, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso, iglesia. ¡Aleluya! Así. Dice que entonces había una gran multitud siguiendo a Jesús. Y en ese interín, en ese caminar, se encontró con dos ciegos. Y cuando los ciegos escucharon que era Jesús, comenzaron a gritar. ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia. En vez de la gente ayudarle y decir, sí, mirá, acá hay dos ciegos, Jesús, podés sanarlos. No. La gente, en vez de acompañar a la necesidad, compadecerse, nada de eso, cero. Pero ¿qué hicieron la gente? La gente les dijeron, los retó, dice, los reprendió. Le hablaron mal, le dijeron, pero ¿por qué no se callan? Dejen de molestar. Cállense, le dijeron. Así. Y esto es lo que tú tienes que saber. Alguno de la pastora, y esto que tiene que ver con nuestra vida. Todo. Porque tú a veces caminarás en fe. Tú a veces guardarás tu vida. Tú estarás caminando y tú quieres agradar, como todos nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Pero alrededor las voces que te vas a encontrar en el camino te van a reprender, te van a decir, pero ¿por qué? ¿Para qué? Cállense, dejen de buscar a Cristo, dejá de predicar la palabra del Señor, dejá esa vida y comienzan a hablarte. Y uno dice, pero si yo lo único que quiero es pedirle a Dios una bendición, si yo lo único que quiero es seguir a Cristo, si yo lo único que quiero es llevar la bendición a mi hogar, a mi familia, a mi economía, necesito que Dios me acompañe. Pero la gente, en vez de acompañarte, la gente en vez de decirte y entenderte, entonces la gente te va a decir, cállate. La gente te va a decir, no sigas. La gente te va a decir, pero ¿para qué estás ahí? Esto es importante, tú tienes que saberlo.
porque esto te va a pasar. Algunos dicen, pastora, bueno, yo conozco a lo largo de tantos años de predicar la palabra del Señor. Yo siempre he trabajado mucho, bueno, en todas las áreas, pero siempre en las iglesias donde yo siempre estuve, trabajé siempre con los jóvenes, con los niños. Y a mí una de las cosas que me sorprendía era que a veces nosotros queríamos que los jóvenes vengan a la iglesia. El problema era que a veces los padres inconversos o los padres que no iban a la iglesia le hacían todo tipo de tropiezo a sus hijos. Y yo decía, y siempre digo, pero ¿cuál es lo mal que están haciendo sus hijos? ¿Querer caminar en el Señor? ¿Querer no tener el deseo de no caer en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, en la pornografía, en todo tipo de males? Yo digo, ¿cuál es el daño que le hace a una persona, a un creyente, a un hombre, a una mujer, a un joven, a una jovencita, a un niño? ¿Qué mal le hace los caminos del Señor? Alguno dirá, pastora, ninguno. Claro que ninguno. Al contrario, nosotros en los espacios Altísimo Kids, nosotros le enseñamos valores, le enseñamos a respetar a sus padres, a honrar a Dios, le enseñamos a no mentir, a no burlarse de otros, a amar a su prójimo. Todas esas cosas. Y uno dice, qué mal le enseñamos a nuestros hijos o a nuestros niños. Qué mal les enseñamos a nuestros jóvenes, les enseñamos a sobrellevar sus problemas, a no tener que buscar ni las drogas, ni el alcohol, ni cualquier tipo de pecado para ahogar sus penas, sino que le enseñamos a buscar a Dios. Qué mal le hacemos a una mujer, a un hombre en depresión, en amargura, en tristeza, que atraviesan, como muchos de nosotros y muchos hogares, atraviesan dificultades terribles, amarguras, malos ratos, enfermedades, pleitos, cosas que uno dice, pastora, no me las esperaba y me golpeó mi vida, mi familia. La pérdida de seres queridos que hemos atravesado todos. Y uno dice, pastora, ¿qué mal te enseña la Biblia? Nada. La palabra del Señor nos enseña a buscar al Señor, a descansar, a no hacer justicia por nuestra mano propia. Todas esas cosas. Y uno, cuando tú miras de esta manera, de manera más general y más global, tú te das cuenta de que la palabra del Señor no le hace ningún daño a nadie. Pero sin embargo, aún así, yo conozco familias, no solamente padres, madres, esposos, esposas, que le hacen hijos, que le hacen la vida imposible a sus seres queridos que van a la iglesia. Y uno dice, ¿con qué? Porque, ¿con qué necesidad? Bueno, ¿qué mal estaban haciendo estos dos ciegos? Dice la Biblia, al salir ellos de Jericó les seguían una gran multitud. Y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Así, ¿qué mal estaban haciendo estos hombres ciegos? La Biblia obviamente no lo relata, pero nosotros ya lo sabemos. De que en la antigüedad una persona con algún tipo de problema, algún tipo de discapacidad, era una persona que no podía trabajar. Por lo tanto, ¿qué hacían al costado del camino? Mendigando. Por eso estaban al costado del camino. Cada vez que pasaba alguien decían, me puede ayudar, porque no podían valerse por sí mismos. Entonces en esa situación se encontraban los ciegos. Como una persona que ama a Dios, o cualquier persona simplemente con un poco de sensibilidad, le va a molestar que una persona mendiga, que una persona que no tiene futuro, que una persona que tiene que comer si otro le da un plato de comida, pida ayuda a Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Y aún así, en esa situación tan triste que vivían estos dos ciegos, aún la gente le reprendió y le dijo, córranse, váyanse, dejen de molestar, cállense, dejen de gritar. Porque eso es lo que te va a pasar a ti, le pasó a los dos ciegos. Alguno dirá, pastora, y la gente no se conmueve, que yo soy una madre, que tengo que pelearla y que tengo que salir en la vida. La gente que no tiene a Dios no se conmueve para nada. Esa es la realidad. La gente no se conmueve por la necesidad del otro, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en los últimos tiempos, sobre todo en estas generaciones, iba a haber solamente hombres amadores de sí mismos.
No le va a importar los demás. Iban a importarle solamente lo que ellos sienten, lo que ellos quieren. Bueno, no sé si estaremos ya en los últimos tiempos, pero que muchas de esas palabras se están cumpliendo. Porque hoy estamos en la era y nos quisieron imponer y nos quieren imponer todavía ese pensamiento de que el hombre, bueno, que haga lo que quiera, lo que sienta en su corazón. Por eso el famoso amor es amor. Alguna dirá, pastora, no escuché nada. Bueno, está en inglés, love is love. No sé si lo pronuncio bien, pero está ahí. Y alguno dice, pastora, pero es muy lindo el significado. Amor es amor. No. Porque lo que están hablando allí con esa frase tan bonita significa que un niño puede estar con un adulto porque amor es amor. O mejor dicho, un adulto puede abusar de un niño con el consentimiento de la criatura, del menor de edad, del nene de 4 o 5 años, 8, 9, 10. Y uno dice, pastora, bueno, pero el amor es amor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque entonces la gente dice, bueno, pero la cosa acá en esta vida es ser feliz. Mentira. Hombres amadores de sí mismos, les importa solo sus pasiones, solo lo que les hace bien. ¿Entiendes? Entonces son estas cosas a las que tú tienes que detenerte y pensar. Porque nosotros como cristianos, como creyentes, no les hacemos mal a nadie, al contrario, le hacemos bien. Le hacemos bien a la sociedad, le hacemos bien a los hogares, a la familia, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. Hacemos bien a la sociedad. Porque nosotros aquí, en este lugar o en cualquier iglesia de sana enseñanza, solamente te enseñamos a dejar tus cargas en el Señor, a confiar en Él, a que en tu momento malo no bajes los brazos, no vayas y te tires de un puente y te quites la vida, no vayas y te no sé, hagas una sobredosis de alcohol, de droga. Bueno, porque no doy más en la vida. No. Nosotros te enseñamos lo que nos enseña la Biblia, obviamente. A cómo salir de esas situaciones. Cómo no quedarte en la depresión, en la amargura, en la ira, en la bronca. Cómo salir del dolor, de la tristeza. Como nos enseña la palabra del Señor, obviamente. Pero entonces luego tendrás otras voces. Y las otras voces querrán callarte. Querrán callarnos como lo están haciendo, como lo quieren hacer, como ya lo han hecho. En los medios nadie habla de Dios, ¿eh? Cuando hay alguna persona que quiere hablar de Dios, bueno, listo, vamos a otro, cortan. Y uno dice, ¿qué daño le hace Dios? No, pero nadie quiere hablar de Dios, quieren hablar del ósmosis, de chakras y qué sé yo, que yo no entiendo nada de eso. Yo estoy totalmente perdida. Pero a veces escucho y yo digo, ¿de qué están hablando? Invitan a los brujos, y yo digo, ¿qué? Eso sí, le dan 1 hora, 2 horas, programas enteros les dan. Pero cuando tú quieres hablar de Dios, te callan. Así. Están matando creyentes en diferentes lugares del mundo. Te callan. Nadie habla como matan a los creyentes en diferentes lugares del mundo. En Nigeria están quemando iglesias evangélicas, bueno, obviamente las católicas, pero las evangélicas igual. Pastores que los queman, abusan de sus esposas, de sus hijos. ¿Quién habla? ¿Dónde has visto eso en las noticias? ¿Has visto alguna noticia de eso? ¿A alguien le interesa qué le pasa a nuestros hermanos en otras partes del mundo? ¿Has visto alguna noticia acá en la Argentina? No, porque a nadie le interesa. ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestra fe? Al contrario, nos quieren callar. Y uno dice, pero qué mal nosotros le hacemos. Bueno, son esas voces. ¿Qué mal le hacían estos hombres a ese grupo de personas que seguían a Jesús? Ninguno. Eran personas con necesidad, eran personas que estaban sumidas en la pobreza, mendigando, con su dolor, con su tristeza, con su angustia. Como llegamos muchos de nosotros a los caminos del Señor. Y el único que nos miró fue Cristo. El único que nos miró, el único que se acordó y se acordaba siempre de nosotros y se acordará siempre de nosotros es Dios. Pero tú cuando camines en esta vida, tú te vas a encontrar muchas voces.
Y ahí es donde tú tienes que estar firme. Alguno dirá, pastora, ¿dónde lo encuentro? En la Biblia. ¿Cuál es tu ancla perfecta? Es la palabra del Señor. No hay más. Porque a lo largo de tu vida, de los años, vas a escuchar muchas voces que te van a reprender, que te van a querer enseñar, que te van a querer enseñar otra palabra que no es la que está ahí. Pero te van a decir, sí, está en la Biblia. Yo nunca fui un curandero, pero todos los testimonios que he escuchado de personas que han ido a los brujos, a los curanderos, dice que cuando entran, dice que sobre el escritorio hay una Biblia. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Bueno, ellos dicen, bueno, acá porque yo soy un brujo bueno. No existe el brujo bueno. Algunos no, porque la magia que yo hago es la blanca, el otro hace la magia negra. Va en contra de Dios igual. Entonces ellos ponen la Biblia y dicen, bueno, yo soy un brujito bueno. No existe eso. Pero si tú no lo sabes, si tú no has leído la Biblia, si tú dices, bueno, no, se ve tan buena esa persona. Así como yo te contaba, se ve tan buena esta señora que deja que estén los chicos en su casa, que les da de comer, que los lleva, claro. Con razón que se llenaba la casa de esta señora. Niños de 14, 15 años, que luego fueron padres. Y uno dice, pastora, bueno, en vez de inculcarle ir a la iglesia, bueno, obviamente no era cristiana, pero como mínimo ir a estudiar, decir, ¿por qué no estudiás? ¿Por qué no terminás? ¿Por qué no proyectás tu vida? ¿Por qué tantas cosas? Pero aún así te vas a cruzar con muchas voces. Pero acá lo más maravilloso no es eso, porque eso ya te lo conté y ya lo sabemos. Pero dice entonces que ¿qué hicieron los ciegos? Dice, y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos en vez de decir, bueno, me quedo acá, no digo nada, no levanto mi voz, no, les molesta porque yo soy cristiano, que les moleste. Que les moleste. Yo a veces hablo con los hermanos y yo les digo, claro, nosotros aguantamos, vas a algún lugar, tenés que aguantar al que fuma, tenés que aguantar al que se droga, tenés que aguantar al que habla malas palabras, tenés que aguantar al maleducado, al que te trata mal. Y claro, nosotros decimos, somos creyentes, no, ya. Si nosotros aguantamos a todo, ¿o no? Vas al trabajo, te aguantas a todo. Al jefe, al compañero. Vas a la universidad, te aguantas a todo. Al que habla pavada. Y uno dice, y claro, y cuando nosotros somos cristianos nos tenemos que ir de ese lugar, no. Porque así como nosotros aguantamos a los demás y soportamos, y uno dice, bueno, cada uno con su vida, yo con la mía. ¿Entiendes? Entonces nosotros no nos debemos callar. En este caso, bueno, ellos tenían que gritar. Nosotros obviamente no vamos a ponernos a discutir ni a gritar con nadie, ni mucho menos. Pero tampoco vamos a achicarnos, como se dice por allí. Esta es nuestra fe. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que somos. Somos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas que creemos en el Señor. Eso es lo que somos. Y no molestamos a nadie, no obligamos a nadie. Sabes que a veces nosotros pecamos por ser demasiado permisivos a veces. Y uno dice, bueno, no, porque como yo soy cristiano, entonces te pasan por arriba, te insultan, te agarran de punto, te hacen bullying, tu jefe te paga menos. Y uno dice, bueno, porque... No, una cosa no quita la otra. Así. Yo a veces le digo a los hermanos, pero ¿por qué? ¿Por qué se dejan? Si somos personas que vivimos en una sociedad y tenemos todos los mismos derechos. ¿O qué? Nosotros somos de segunda categoría por ser creyentes. ¿Entiendes? Pero a veces la gente va a querer que nos callemos y entonces uno dice, no, para. Yo soy cristiano. Pero yo como a veces le digo, seré cristiana pero no soy tonta. Son dos cosas distintas. Somos cristianos, pero no por eso vamos a tener que dejar que todo el mundo nos pase por arriba. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno,
Esto es lo que hicieron los ciegos. A los ciegos les dijeron, cállense, dejen de molestar. Y ellos dijeron, no, yo quiero seguir contándoles, quiero seguir llamando a Jesús. Yo quiero seguir diciendo que yo soy creyente, que soy cristiano. Y nadie nos va a detener en eso. Y luego, dice entonces, deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido. ¿Quién fue el único que se compadeció? ¿Quién fue el único que los miró y les habló? Jesús. Y les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Así. Porque ¿sabes quién es el único que se va a compadecer de tu situación? Ese es Dios. Ese es Jesús. ¿Quién va a ser el que se va a tomar el tiempo de darte una respuesta, una palabra, una ayuda? ¿Quién va a estar contigo las 24 horas del día? Acompañándote en todos tus momentos, en los alegres, pero sobre todo en los tristes. ¿Entiendes? Es solamente Jesús. Solamente Jesús. Esto es lo que tú tienes que entender. Lo que tú tienes que entender es que así como fue el único que se acercó y se compadeció de estos dos ciegos, fue Jesús. Eso es lo que tú tienes que tener en mente. Yo siempre hay algo que les digo y siempre hablo con todos, pero obviamente con mis hijos. Y yo a veces le digo, a mí, el único que se dio la vuelta para mirarme y para escucharme y para sostenerme, siempre fue Dios. Entonces por eso yo le debo mi vida a Dios. O eso es por lo menos lo que yo siento. Yo siento que le debo a Dios. Y que sé que tampoco los años y todos los años de mi vida que le siga sirviendo al Señor no van a alcanzar para todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo en mí. Y ya llevo más de 25 años sirviéndole al Señor. Y sé que aunque cumpla 100 años y de alguna manera cuando tenga 100, no sé cómo, espero estar en buenas condiciones y seguir sirviéndole al Señor, no va a alcanzar tampoco. ¿Entiendes? Porque así como el único que se compadeció de estos dos ciegos y el único que les dio la respuesta a su necesidad fue Jesús, eso tú lo tienes que tener bien en claro. Porque van a haber muchas personas a tu alrededor, te van a decir, viste, pero yo fui el que te ayudé. Tú me debes y tú tienes que hacer esto por mí. Tú tienes que hacer esto porque tú eres mi madre, o porque tú eres mi padre, o porque tú eres mi hermano, o porque tú eres mi amigo. Y claro, comienzan todos a cobrarte, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora pagame. Y te empiezan a cobrar y te empiezan a querer obligar a hacer cosas que uno a veces dice, no, la verdad que no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Y el único que no te cobra nada es Dios. Dios es el que te da. Dios es el que te ayudó en tu momento difícil, ¿entiendes? Y eso es lo que no tienes que olvidarte nunca. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así: al salir ellos de Jericó, le seguían una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Así? Por eso nosotros le seguimos a Cristo, porque Él se compadeció de nuestra necesidad, de nuestro dolor que traíamos cuando llegamos a los caminos del Señor. Él es el que se compadeció de nuestras tristezas, de nuestras amarguras, de nuestro enojo, de nuestra rabia, de nuestra falta de perdón. Él aún así se compadeció porque sabía que de una u otra manera estábamos sufriendo. Y es el que nos dio la vista. Y por eso nosotros, así como los dos ciegos, nosotros también comenzamos a seguirle. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que tú no tienes que dejar de hacer. Nunca te alejes de Dios. Siempre síguelo.
Vas a escuchar muchas voces. Mucha gente va a decir que son tus amigos, tus seres queridos, que ellos te quieren, que ellos te aman. Y yo sé que de muchas personas es sincero el cariño, pero de otras simplemente se van a querer aprovechar de ti. Ya lo hemos visto. Entonces uno tiene que andar con cautela, con pie de plomo. Y entonces siempre pedirle al Señor sabiduría y siempre pedirle al Señor que podamos ver las enseñanzas, el camino en su palabra. Y la palabra del Señor tiene que ser tu fundamento. Y entonces estás seguro de que no te vas a perder. Porque siempre el Señor te guiará hacia toda verdad. Amén. Lo importante aquí es esto, recuérdalo. Y ahora, aquellos que no hayan aceptado a Cristo en su corazón, es el momento de hacerlo. O aquellos que quieran reconciliarse con Dios. Este es el momento. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Porque quizás ya escuchaste las voces. Ya te alejaste del camino del Señor porque hubieron voces a tu alrededor que te hicieron alejarte, que no te dejaron permanecer. Bueno, es el momento de que vuelvas. O es el momento de que comiences el camino del Señor. Y para eso tienes que aceptarlo en tu corazón. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos. Y aquellos que quieran aceptar a Cristo en el corazón, entonces repiten esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna y que entres en mi corazón. Señor, te pido que cada día pueda yo caminar en tu presencia. Yo te doy gracias y dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.